Juan 3:16, un versículo tan conocido por los cristianos, de no ser yo creo el más común. Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Ya lo tienes? Amén. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Dios ha entregado a su Hijo Jesucristo, y todo aquel que en Él cree no se va a perder, sino que va a adquirir la vida eterna, porque es un regalo que Dios nos ha entregado por medio de Jesucristo. Y bastamente solamente ¿con qué? Con creer en Él. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre Santo, en esta hora, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo la revelación de tu palabra, Señor, en esta tarde a tu pueblo. Preparamos nuestro corazón, lo disponemos para escucharte, Señor, a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjate bien, iglesia, este es un versículo muy común por nosotros. Y realmente recibir la salvación, la vida eterna, es muy fácil. ¿Por qué? Porque es gratuita. Dice la Escritura que al recibir la vida eterna, el recibir el don de la justicia, es decir, el ser declarado inocente delante de Dios, aunque éramos culpables, aunque habíamos pecado, aunque merecíamos la muerte, aunque debíamos ir al infierno, la dádiva de Dios, el regalo de Dios, se manifestó en entregar a Jesús a morir en la cruz del Calvario para darnos vida a ti y a mí. ¿Sí? Y realmente esto es gratis, es gratuito, aunque se pagó por esta salvación. A ti y a mí nos salió gratis, pero alguien tuvo que pagar la deuda que tú y yo teníamos, y ese fue Jesucristo. Esa deuda se pagó a precio de sangre, y por esa sangre es que tú y yo hemos sido limpiados de todo pecado y de toda maldad. La única condición es la fe, es el creer en Jesucristo, creer que Él es el único Salvador, creer que Él es el único que puede quitar el pecado de nosotros, creer que Él es el único que puede llevarnos al Padre. El chiste aquí está en qué significa creer. Porque muchos escuchamos, sobre todo en México, en nuestro país, escuchamos que creen en Jesús. La mayoría de la gente conoce y sabe aquí en México quién es Jesús, el Hijo de Dios. La Iglesia Católica es la que predomina en este país, y ellos alegan creer en Jesús. La pregunta es, ¿será solamente decir con mis bocas, creo que Jesús existió, creo que vivió, o tendrá algo más, conlleva algo más la palabra creer? Y ahora te voy a pedir, porque es importante que tú sepas Jesús a quien realmente salva. Jesús, dice la Escritura, que Él es autor. Jesús es autor de eterna salvación. Y anota esto, por favor. La Escritura dice que Jesús es el autor de eterna salvación. La pregunta es, ¿Jesús a quién salva? Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Por quiénes o por quién intercede delante de Dios? Él es el Salvador, sí,
12 dice que no hay otra salvación, otro Salvador. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien tú y yo podamos ser salvos. Solamente la salvación está en Cristo Jesús. Y Él, como Él fue el que murió, como Él fue el que pagó tu deuda, Él es el único que puede interceder ante el Padre por ti y por mí. Él es el único que puede clamar al Padre que nos perdone, que nos declare inocentes. Y dice la Escritura, acabamos de leerlo en Juan 3:16, que solamente se necesita creer. Pero la palabra creer conlleva algo más. Vamos al Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 6, verso 47 al 49. Amén. Dice así: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Jesús está hablando acerca de aquellos que vienen a Él, ¿sí? Y aquí hace la comparación entre dos hombres. Primero habla de un hombre que viene a Él, le escucha y después de escuchar, ¿qué hace? Hace. Y el segundo ejemplo dice que viene a Él, escucha, ¿y qué? No hace. Y dice que la consecuencia de este hombre es la permanencia, ¿cierto? Y la consecuencia de este es que desaparece. La ruina. Todos nosotros hemos venido a Jesús porque hemos escuchado el mensaje de la salvación. Sabemos que solamente en Él hay salvación. Y como dice la Escritura, fuera de Él no hay quien salve. Él es el único Dios verdadero. La pregunta es, no basta solamente con confesar que yo creo que Jesús es el Salvador, porque la palabra creer lleva ligada completamente obediencia. Aquel que viene a Jesús y escucha sus palabras y las obedece y las pone por obra, aquella persona es la que va a permanecer. Pero aquella persona que solamente viene a escuchar, pero no hace, no obra, no atiende a las palabras de Jesús para ponerlas por obra, no va a permanecer. Ahora te pido que vayas al libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 9. Dice así. Está hablando
de Cristo. En el 7 dice, y Cristo, en el 8 dice, y aunque era hijo, dice en el 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación y ahí dice para quienes es Salvador. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. Entonces, ¿a quién salva Jesús? A los que le obedecen. ¿Por quiénes intercede Jesús? Hebreos, hay un libro, capítulo 7. Versículo 25. Dice, por lo cual, está hablando de Jesús, puede también salvar perpetuamente a los que por Él, o sea, por medio de Jesús, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es decir, aquellos que creen que solamente Él puede acercarlos al Padre y que solamente Él puede interceder por ellos, por eso son por los que Jesús intercede. Entonces, número 1, tú necesitas creer, pero no sin obediencia, porque Él salva a los que le obedecen e intercede por los que creen que solamente Él puede salvar. ¿Estamos de acuerdo? Pero no puedes ser incoherente diciendo que tú crees en Jesús y no haces lo que Jesús manda, porque la palabra discípulo, Él vino a ser discípulos a todos nosotros. Y la palabra discípulo es alumno. ¿Sí? Tú y yo tenemos que poner atención en las palabras del Maestro, que es Jesucristo, y ponerlas por obra. No basta con que vengas y te congregues y te sientes aquí y asistas a una iglesia. No basta con que leas la palabra de Dios. Ni siquiera basta con que vengas a escuchar un mensaje. Lo que a Dios le interesa es que tú creas lo que Él está hablando primeramente, lo escuches atentamente y lo pongas por obra. El Señor demanda que nosotros seamos diligentes y pongamos por obra su palabra. No basta con escuchar, no basta con acercarte a Él, ni con oírlo solamente, sino que las palabras que Él ha hablado, tú y yo tenemos que ponerlas por obra en nuestra vida. Porque Él salva a los que se acercan a Dios por medio de Él, intercede por ellos y es el Salvador de los que le obedecen, no de los que no le obedecen. Entonces, sí podemos llenarnos la boca diciendo Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador. Sí, yo sé que la sangre de Jesús limpia de todo pecado, pero siempre que hay un arrepentimiento sincero y de corazón. Y si Dios está diciendo por la palabra de Dios, nosotros somos purificados también, ¿sabías eso? Te pido que me acompañes. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. ¿Ya lo tienen? Dice así la Escritura, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. A ver, hasta ahí. Dice que la purificación de tu alma viene ¿por qué? A ver, iglesia. A ver, la purificación, ¿cuál es la que tiene que ser limpiada? El Espíritu nace de Dios, ese está limpio, ¿verdad? La que tiene que convertirse, la que tiene que ser limpiada es el alma, ¿sí? Entonces dice que la purificación del alma ¿viene por qué? Por la obediencia a la verdad. Ok. Juan 14:6. Dice, Jesús
la vida. Ok. Y si dice que mi alma es purificada por obedecer a la verdad, ¿a quién tengo que obedecer? Entonces, ¿la obediencia qué trae? Porque el arrepentimiento verdadero significa convertirte de tu mal camino. No nada más decir perdón, perdón y darte golpes de pecho. No. El verdadero arrepentimiento es el que te hace cambiar de dirección e ir en sentido contrario, en hacer lo correcto, dejar de hacer lo incorrecto y comenzar haciendo lo correcto. Porque es por medio de la palabra, porque la palabra también nos enseña qué es lo que realmente quiere Dios. La palabra nos confronta. Dice la Escritura que la palabra es una espada ¿de qué? De dos filos que logra penetrar hasta lo más profundo del ser humano y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios la que tiene que penetrar profundamente en ti y discernir y transformar lo que hay dentro de ti, la intención, el pensamiento del corazón, porque eso es lo que trae la purificación, eso es lo que realmente trae el verdadero arrepentimiento que transforma tu vida y que te hace cambiar de manera de pensar y por lo tanto te hace cambiar de manera de vivir. ¿Sí me está poniendo atención, iglesia? ¿Por qué? Porque sí, verdaderamente dice la Escritura que por gracia somos salvos. Y dice que hemos sido justificados por medio de la fe en Jesucristo. Sí, pero acuérdate que la fe sin obras es ¿qué? La fe sin obras no sirve de nada. La fe sin obras es muerta, no te sirve para salvación. La fe tiene que ir acompañada de obras. Por lo tanto, el creer en Jesús debe ir acompañado de obediencia, si no, no sirve de nada. El creer en Él me acarrea o junta la obediencia. No puedo decir que yo tengo fe en Jesucristo si no le estoy obedeciendo a Él todo lo que Él me está enseñando o todo lo que Él me está mandando. Porque Él dijo que sus palabras son espíritu y son vida. Sus palabras son los que me dan la vida a mí. Yo me alimento de sus palabras y yo tengo que atender su voz. Y atender no significa solamente para el oído, sino inmediatamente poner por obra, ser diligente y obedecer a lo que Él me está enseñando. Y dice la Escritura, ¿dónde vamos a encontrar esto? Dice la Escritura en Timoteo que toda la Escritura fue inspirada por Dios y esa toda nos sirve, toda nos es útil para prepararnos para toda buena obra. Y si mi fe tiene que ir acompañada de obras, yo escucho la palabra, por medio de la palabra viene la fe, pero acarrea que yo voy a estar obrando, porque es la Escritura de Dios la que me instruye en toda buena obra. Es la palabra de Dios la que me capacita para andar conforme a la palabra de Dios, para andar en obediencia. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas Jesús es el Salvador de los que le obedecen, es decir, los que manifiestan su fe por medio de la obra. Por eso lo que tú dices, sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, pero tu fe sin obras no te sirve de nada. Tú tienes que estar obrando, tú tienes que estar atendiendo la palabra de Dios, ser diligente en todas las cosas que Él manda. Y de Génesis hasta Apocalipsis fue inspirado por Dios y todo es útil, y todo nos sirve, y todo nos instruye, y todo nos enseña, y todo nos capacita. De manera que toda la palabra que tú encuentras ahí, nada debe ser desechado, porque todo trae una enseñanza. La pregunta es, iglesia, ¿tú estás siendo diligente y tú estás caminando en obediencia? Porque de nada sirve que tú vengas a hacer aquí actos religiosos, levantes tus manos, te pongas a llorar, te pongas de rodillas o estés asistiendo todos los días a la congregación, si en tu andar diario tú no andas en obediencia delante de Dios. Necesitas ser obediente. La Escritura nos dice en el libro de Santiago, después de decir que la fe sin obras es muerta y que tus obras demuestran la fe que tienes, luego da claramente el ejemplo de Abraham, nuestro padre, al cual según la Escritura nosotros debemos de seguir el ejemplo. Y él dice que él fue justificado por la fe. Ahí dice la palabra, Abraham fue justificado por la fe. Sin embargo, cuando fue probado, dice que obró porque entregó a su hijo Isaac. De manera, dice la Escritura, que la fe de Abraham fue acompañada de obras.
porque si no hubiese obras se invalida la fe. Igual en ti, tú y yo hemos creído en Jesucristo, pero si no tienes obras, si tú no andas en obediencia, se invalida tu fe, no sirve de nada. La pregunta es, ¿estás obedeciendo todo lo que el Señor te ha instruido, todo lo que el Señor te ha mandado, todo lo que has aprendido? ¿Has sido diligente o no? ¿O has sido, como dice Santiago, un oidor olvidadizo? Que ha escuchado, pero se le ha olvidado. ¿Sabe qué, iglesia? Aquí no dice, aquí dice el que viene a él y escucha, pero no hace. No dice si porque se le olvidó, no dice que porque se le olvidó anotar la palabra, o porque se le pasó, o porque se le fue la onda, ¿verdad? No especifica, simplemente escucha y no hace. Así que no importa, no hay justificaciones. Cada vez que tú escuchas la palabra, es por algo. El Señor te está capacitando para una buena obra. Y la pregunta es si tú estás siendo diligente e inmediatamente estás obrando. ¿O qué es lo que estás haciendo? Porque no puedes decir que tienes fe en Cristo si no tienes obras. No puedes decir que atiendes la voz del Señor, que eres su discípulo, si no atiendes la voz del Maestro y la acatas. La Escritura dice en otro pasaje, dijo Jesús, si ustedes permanecen en mí, si mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran al Padre y será hecho. Pero dice dos cosas: permanecer en mí, porque yo soy la verdad, y que mis palabras permanezcan en ustedes. Ustedes en mí y mis palabras tienen que permanecer en ustedes. Y yo le decía ayer al Señor, ¿por qué? ¿Por qué esa relación? Pero pon mucha atención. Jesús dijo, permanezcan en mí, y que mis palabras, lo que Él habla, permanezca en mí. ¿Sí? Yo estar en Jesús y sus palabras que estén en mí. Y entonces todo lo que pida va a ser hecho. Yo le decía, Señor, ¿por qué esta relación? Y te voy a decir por qué. Porque si tú estás en Cristo, andas conforme a su voluntad, estás en su verdad, y si sus palabras, que son verdaderas, permanecen en ti, es la palabra la que te hace conocer a Dios, y entonces todo lo que pidas va a ser lo correcto, y por eso lo vas a tener. No sé si me expliqué. Si las palabras de Jesús están en ti, significa que conoces la verdad. ¿Y qué vas a hablar? Verdad. ¿Y qué vas a pedir? Conforme a su voluntad. Y si pides conforme a su voluntad, Él te oye y lo hace, ¿o no? ¿Sí, iglesia? ¿O lo vuelvo a repetir? A ver. Vamos, déjame. Para que Dios conceda todo, dice que debemos, número 1, permanecer en Cristo. Y número 2, que las palabras de Cristo permanezcan en mí. ¿Sí? A ver. Yo en Cristo y sus palabras en mí. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Cómo? Repite la iglesia. Yo en Cristo y sus palabras en mí. Y entonces todo lo que pido será hecho. ¿Por qué? Porque si sus palabras moran en mí, ¿qué voy a hablar yo? Verdad. Y cuando hablo la verdad, eso es concedido por el Padre. ¿Así está el chiste? ¿O no? Su palabra es verdad. Y si la verdad está en mi boca, yo hablo verdad. Y entonces el Padre lo hace. Pero si yo no estoy en Cristo, si sus palabras no están en mí, no van a ser hechas las cosas. Porque yo no ando conforme a su voluntad. Y por lo tanto su voluntad no se va a manifestar en mí. ¿Sí, iglesia? Amén. Tú y yo tenemos que caminar en obediencia. Porque nuestra obediencia a Dios denota nuestra fe en Él. No podemos decir que tenemos fe en Él si no le obedecemos.
Ahí hay una clara incoherencia, una irregularidad. Eso no es verdad. Santiago lo dice. La fe sin obras es muerta. Pero más aún, te voy a decir una cosa, iglesia. La Escritura dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. O sea, que si Dios ya te instruyó a ti, ya te enseñó lo que es bueno y tú no lo haces, ¿qué estás haciendo? Pecado. Porque muchos dicen que hacer lo malo es pecado, pero la Biblia dice que saber hacer lo bueno y no hacer lo bueno es pecado también. No nomás hacer lo malo. Saber hacer lo bueno y no hacerlo ya es pecado. Entonces tú y yo tenemos que caminar en obediencia. No basta con pasar frente y decir, sí, yo creo en Jesús, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo que solamente tu sangre me puede quitar y borrar todos mis pecados. Pero aquí dice que para purificar el alma tenemos que obedecer la verdad. Porque si yo estoy obedeciendo la verdad, significa que creo que la sangre de Cristo es la única que me puede quitar el pecado. Es una consecuencia de que creo en Jesús y le obedezco. Le sigo porque sé que realmente Él es el Salvador. Amén. Lamentablemente se ha convertido en un libertinaje. Hay muchos lugares donde se predica o se permite el libertinaje dentro de la iglesia del Señor. Y esto no debe ser así. Porque sí es por gracia. Pero Pablo dice entonces que vamos a pecar pues, para que la gracia se manifieste más todavía. Entonces, échale que al cabo ya todos nos perdonó, que al cabo Cristo ya pagó, pues vamos a pecar, vamos a hacer lo que nos dé la gana, darle rienda suelta a todos nuestros deseos, a todas nuestras pasiones y a satisfacer los deseos de la carne. Y Pablo dice, en ninguna manera, porque si Cristo nos libertó del pecado, no es para seguir siendo siervos del pecado, sino ser siervos de la verdad y siervos de la justicia. Tú y yo tenemos que caminar en verdad, tú y yo tenemos que andar en justicia. Sí, Cristo ya nos declaró justos, sí, Cristo ya nos declaró inocentes delante de Dios, pero ahora tenemos que permanecer así, inocentes, delante de Dios. Por eso yo te hago una pregunta, iglesia. El Señor te ha enseñado muchas cosas. La pregunta es si tú estás en obediencia. Porque Él intercede y Él salva a los que le obedecen, no a los que no le obedecen. Porque la falta de obediencia significa que realmente no creen en Jesucristo. No le siguen a Jesús. Es mentira, son mentirosos. Ahí está Judas, escuchó todos los mensajes de Jesús, anduvo con Él de un lado para otro, vio los milagros, las señales, pero nunca le obedeció. Y ve cómo paró en ruina. Porque la palabra de Dios es para escucharse y ponerla a trabajar en nuestra vida. Te voy a leer ese mismo pasaje que te leo ahorita. Primera de Pedro 1:22. Te lo voy a leer en otras versiones y te vas a impactar. Primero te voy a leer Biblia de Dios para todos. ¿Listo, iglesia? Escúchame. Dice, obedeciendo la verdad, se han purificado. Obedeciendo la verdad, se han purificado. ¿Sí? Ahora te lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Al obedecer la verdad, fíjate cómo dice, iglesia, al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. ¿Al qué? Al obedecer la verdad. Al obedecer la verdad, ¿tú quedas limpio de qué? De pecado. ¿Y si eres un desobediente? No. Aunque clame la sangre de Cristo, aunque clames, tu fe tienes que demostrarla por medio de tus obras. Ahí lo dice, me encantó esa versión. Si no obedeces la verdad, no estás limpio de pecado, porque significa que no hay un arrepentimiento sincero. Y el arrepentimiento es cambiar tu mentalidad y cambiar tu manera de vivir. Tú tienes que redireccionarte, tú tienes que convertirte de tus malos caminos y empezar a hacer la voluntad de Dios y dejar de hacer tu propia voluntad, que estaba manipulada, estaba
manipulada para que hiciera la voluntad de Satanás. Eso dice la Escritura. Tú y yo hacíamos la voluntad del diablo, porque él era el que nos instruía. Pero si realmente has creído que Jesús es el único camino al Padre y el único que puede salvar, le vas a escuchar, le vas a creer, te vas a convertir de ese mal camino, vas a disponer ahora tu voluntad para seguirle a Él y hacer todo lo que Él mande. No puedes andar diciendo que eres cristiano, porque habrá muchos cristinos, pero cristianos es el que verdaderamente sigue y obedece a Jesucristo en todo lo que Jesucristo manda. Ahora sí que al son que Cristo nos toque, tú y yo tenemos que bailar. Y aquí la cuestión es que Jesús no dice: el que venga a mí y me escuche y le parezca bien lo que yo estoy diciendo y lo haga, no, ¿verdad? O el que venga a mí y le parezca lógico y razonable lo que estoy diciendo y lo haga, no. El que venga, escuche mi palabra y la haga. Le guste, no le guste, esté de acuerdo, no esté de acuerdo, le parezca, no le parezca, lo haya escuchado alguna vez, no lo haya escuchado, se lo hayan enseñado antes, no se lo hayan enseñado, se le haga fácil, se le haga difícil, lo que quieras. A Jesús no le importa. A Jesús lo que le importa es que obedezcas. ¿Cierto o falso? La pregunta: ¿estamos obedeciendo y haciendo todo? ¿Estás siendo diligente? O como dice la Escritura, y vamos para allá, Hebreos. No, Romanos, perdón, 9. Porque como hay muchos que les gusta rebatir con Dios, ¿no? Fíjate bien, la palabra trae ¿qué? La palabra va a edificarte. La palabra te trae crecimiento. ¿Quién es la roca? Jesús es la roca. Él es la piedra angular. Tú debes cimentarte en la roca. Primero pones la roca, que es el fundamento, te pones tú encima, y la palabra de Dios es la que te va a ir dando el crecimiento. Es la que te va a ir purificando y te va a ir limpiando. ¿Por qué? Porque hay que cambiar de mentalidad. Todo lo que tú aprendiste te lo enseñó Satanás por medio de tu mamá, de tu papá, de tu abuelito, de tu tío, de tu tía, de la televisión, de las noticias, del vecino, de la vecina, de lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque quien instruye al mundo es Satanás, y como tú y yo venimos del mundo, pues podemos instruir por Satanás, sin importar el cuerpo o la persona que haya usado para enseñárnoslo. ¿Estamos de acuerdo? En la escuela nos enseñaron que venimos del chango, y yo en ningún momento veo eso en la palabra de Dios. Yo vengo de Dios. Él me creó y me formó a su imagen y semejanza, no imagen y semejanza del diablo, del chango. ¿Me explico? Entonces, en el mundo se enseña mentira porque es Satanás el príncipe de este mundo. Sin embargo, cuando venimos al Señor y escuchamos su palabra, nos damos cuenta que esos pensamientos que por tanto tiempo habíamos albergado en la mente tienen que salir, y tenemos que introducir la palabra de Dios. Y es ahí donde viene un pequeño, y donde está el chiste de que el alma se tiene que convertir. La mente es la que se tiene que convertir. La Escritura dice que el alma es la que se tiene que convertir, y si dentro del alma está la mente, entonces la que tiene que convertirse es la mente. Lo que tiene que cambiar en ti es la mente, iglesia, porque el espíritu que nace bien, porque nace directamente de Dios, está limpio, no está contaminado. Lo que se contaminó fue tu mente, y la que tiene que convertirse es la mente, y cambiar mi manera de pensar. Y cuando tú cambias, no puedes en el pensamiento que tenía, pero escuché: sí puedo en Cristo, sí puedo, y saco el no puedo. Amén. Amén. Y así muchos pensamientos. No tengo, lo saco, todo lo tengo en Él. Nada me faltará, dice la Escritura. Amén. ¿No? Soy un fracasado. Lo saco, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Sí? No sirves para nada. Yo soy útil para Dios. Él me escogió a mí. Amén. Eres pobre, soy rico. Estás enfermo, soy sano. Y vas sacando, vas limpiando, vas purificando tu alma. ¿Por qué? Porque si tú abrazas la mentira, ¿qué vas a hacer?
si tú sigues abrazando la mentira? La mentira me va a abrazar. Así de simple. Tú tienes que amar la verdad. Jesús es la verdad y en su palabra está la verdad. Y lo que tú y yo tenemos que acatar. Pero todo está aquí, iglesia. Tú tienes que entender que el verdadero arrepentimiento es decidir dejar de pensar como tú piensas y pensar como Dios piensa. Y que ese pensamiento que es de acuerdo y ya se alinea a la voluntad de Dios, te haga obrar de acuerdo a su voluntad. Pero tú no puedes forzarte, iglesia. Tú no puedes obligarte a querer obedecer a Dios si no le crees. Primero tienes que creer que lo que Él te habla es lo correcto, que es lo bueno para ti, que es la vida, es lo que te mantiene vivo. Y entonces lo vas a poner por obra. Y si hay gente que no pone por obra la palabra de Dios o que se le dificulta, simplemente porque no le cree a Dios. Puede decir misa, lo que quieran, pero si alguien no está obedeciendo a Dios porque realmente no le cree, porque realmente no confía en lo que Él está hablando. Y sigue confiando en lo terrenal, sigue confiando en lo que ve, sigue confiando en su pasado, sigue confiando en su creencia. Y un cristiano no puede caminar así. Un cristiano tiene que estar caminando en obediencia. Romanos, les dije, capítulo 9, versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? O sea, ¿quién eres tú para ponerte a altercar con Dios y decir que no te parece lo que Dios dice? ¿Acaso el barro le puede decir al alfarero, ¿por qué me estás haciendo así? ¿O por qué me estás enseñando eso para que yo ande en obediencia? ¿Podremos hacerlo, iglesia? ¿Quiénes somos tú y yo para ponernos a altercar con Dios? Si cuando Dios nos dice perdona y no queremos perdonar. ¿Quién eres tú para decirle a Dios que no? Y si Dios te dice ayuda al pobre, ¿quién eres tú para decirle que no? Y si Dios te dice guarda a tu esposa, cuida a tu esposa, vela por ella, ¿quién eres tú para decirle que no? Y si a lo mejor le dice somete a tu marido, ¿quién eres tú para decirle que no importa discutir? Y si el Señor habla del diezmo, y si el Señor habla de la ofrenda, y si Dios habla de la comunión, y si Dios habla de aclarar cuentas, y si Dios habla de congregarte, y si Dios habla de etcétera, 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 ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para ponernos a entregar con Dios? Nadie. Somos insensatos si acaso queremos altercar con Dios, porque Dios es un Dios soberano que hace lo que le place y no está sujeto a lo que a ti te parezca o no te parezca. Lo que Dios manda es ley, punto. Lo que Él ordena es ley. Por eso Él dijo, id y hacer discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Porque cada orden se convirtió en un mandato. ¿Sí? Entonces lo que Dios habla es ley y yo tengo que caminar. Si quiero andar en justicia, tengo que caminar en ley. Tengo que caminar en su verdad. Y Dios no está preguntando a quién le gusta, a quién le place, o vamos a hacer un congreso, ¿verdad? No, Dios no necesita congresistas. Él ya estableció lo que es bueno, lo que es justo, lo que es correcto, y tú y yo lo único que tenemos que hacer es caminar en esa verdad. Si es que realmente creemos. Y la palabra de Dios dice que el que verdaderamente, dijo Jesús, si guardáis mis mandamientos, entonces me amáis. Si me amas, guarda mis mandamientos. Así de simple. Si andas en obediencia, la manifestación de tu amor por Dios es la obediencia. No puedes decir que amas a Dios si no le estás obedeciendo. No puedes decir que crees en Él si no le estás obedeciendo. Iglesia, sé congruente. Si tú dices que crees en Dios, si tú dices que le amas a Dios, tienes que caminar en obediencia en todos sus preceptos y deleitarte en ellos. Por eso te digo, iglesia, no me importa qué pasado hayas tenido, no me importa qué doctrina te hayan enseñado. Salmo 19:7. Lo que importa, iglesia, es que Jesús ya te hizo el llamado. Es que tú ya estás escuchando la palabra, tú ya estás oyendo lo que a Dios
le agrada, lo que para Él es justo. A lo mejor para ti antes no era justo perdonar, pero para Dios es lo justo, porque dice, así como yo te perdoné, te ordeno que perdones, y si no te perdono, si tú no perdonas, yo tampoco te perdono. Tenemos que caminar en obediencia. Nuestro padre Abraham fue obediente a Dios. Su fe lo motivó a orar. Salmo 19:7 dice que la ley de Jehová es ¿qué? Perfecta. Que convierte ¿qué? El alma. La ley de Dios es perfecta. Entonces, ¿qué es lo que te perfecciona a ti? La ley. ¿No? La ley de Dios te hace perfecto. Por eso Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿No dice así? Entonces, la ley, la palabra de Dios te hace perfecto. ¿Y cuál es tu meta, iglesia? No es llegar a la estatura del varón perfecto. Amén. Si la meta del cristiano es llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo, y su ley es la que me perfecciona, yo tengo que andar en su ley. Entonces necesito compartir mi alma. ¿Por qué? Por eso el obedecer la verdad, el caminar en su ley, me purifica y hace que el pecado se vaya. Sí clama la sangre de Cristo, pero obedece. No puedes decir, ay Señor, tu sangre me limpia todo pecado, pero al rato me hizo otra mentira, ¿no? ¿Dónde está la conversión de tu alma? ¿Dónde está la obediencia? ¿Qué está pasando? Reacciona, iglesia. No hay que convertir la gracia de Dios en un libertinaje. No por la misericordia, no por su gracia, no porque ya nos perdonó, vamos a hacer lo que nos dé la gana, porque hay una meta. Hay una meta que tú tienes que correr. Jesús ya llegó a la meta. Pero ahora tú y yo tenemos que caminar. Y tenemos que llegar a la meta, a la estatura del varón perfecto. Y para eso necesitamos el crecimiento, y el crecimiento lo da la palabra. Dios por medio de la palabra. Y tú y yo tenemos que caminar de acuerdo a la palabra. Por eso te decía, tú tienes, si el alma, mente, voluntad y emociones, el alma, mente, voluntad y emociones tienen que convertirse. Y para esto necesitamos la verdad, es decir, la ley de Dios. Y esa la vamos a encontrar en la Escritura. Tú necesitas convertir tu mente a la voz de ya, y no puedes seguir altercando con Dios de si te parece o no te parece. Necesitas cambiar tu manera de pensar ya, iglesia, porque ese es el verdadero arrepentimiento. No puedes permanecer igual. Nadie me quiere. Dios ya te dijo que te quiere. ¿Qué está pasando? ¿No quieres convertir tu mente? Piensa, iglesia. Tenemos que cambiar de mentalidad. Y tenemos que obedecer. Pero primero, para dar un paso, primero tengo que creer, hacer un alto en mi vida y decir, Dios me está mandando a hacer esto. Y tengo que creer lo que Dios me está diciendo. Porque Dios siempre trae una promesa de lado. Y tengo que creer lo que Dios me está dando. Tengo que atender su voz. Tengo que caminar en obediencia. Eso es la conversión de mi alma. Y por esos son por los que Jesús está intercediendo. Y esos es a los que Jesús va a salvar. No a los religiosos. Porque la iglesia está llena de gente religiosa, que viene a cumplir con actos litúrgicos, nada más, igual que lo que hacían en misa. Hacerlo por hacerlo. No. Allá afuera, donde quiera que andes, tu vida debe ser un sacrificio vivo delante de Dios. Y la clase de adoración que a Dios le gusta es hacer todo lo que a Él le agrada. Los verdaderos adoradores no son los que cantan bonito. El verdadero adorador es el que hace la voluntad de Dios y le está agradando en todo, con todo lo que hace. Su manera de pensar, su manera de hablar y su manera de vivir agradan a Dios, y esa es la adoración que a Dios le gusta. Por eso debemos ser tú y yo adoradores en espíritu y en verdad. Gente que hace la voluntad de Dios en todo momento, donde quiera que se encuentre. Y no que nada más, como luego dicen por ahí, se quita, llega a la iglesia, se quita los cuernos, la cola,
se pone la viola, las alitas y entra a la iglesia, ¿no? Y yo quiero nadar en el río de pero ya se sabe, fíjate que está diciendo, yo quiero nadar en el río de Dios, no quiero los tobillos, no quiero las rodillas, no quiero los hombros, quiero meterme completo, o sea, darle completamente el control a Dios, pero sales allá, afuera de la calle, y tomas el control de tu vida, y Dios, adiós, ¿no? Me voy a poner los cuernos, me vuelvo a poner la cola, y ahí ando, ¿no? Como diablo. No, iglesia. Por eso luego mucha gente no cree en Jesús. Dice, Jesús es cristiano. Ay, no. Si vieras cómo se porta en la escuela, si vieras cómo trabaja, no puede ser. Y por culpa de esa gente mentirosa, luego el nombre de Cristo está pisoteado. Y no es justo. Por eso Pablo le decía a Timoteo, tú sé ejemplo de toda buena obra. Compórtate para que los demás no tengan nada que decir. Porque si hablan no van a hablar de ti, van a hablar de Cristo. Así que compórtate. Iglesia tiene que cambiar tu mente. Y 2, tienen que dejar que sus emociones ya no anden así. Todos los días, de acuerdo a cómo te levantes. Si amanece nublado, amaneces de una determinada emoción triste. Si amaneces soleado, amaneces alegre. Si amanece lluvioso, amaneces melancólico. No, iglesia. ¿Por qué dependes de las circunstancias? ¿Por qué dependes de lo que te rodea? Si hay, si no hay, si eso, si lo otro. ¿Por qué, iglesia? Tus emociones también, el alma se tiene que convertir. Y se supone que hay dominio propio, iglesia. No cuando tus emociones, ay, nadie me quiere, y luego llegas a la casa, ay, sí, Dios me quiere, ay, nadie me quiere. O sea, puro quejido, puro quejumbre. No puedes andar así, iglesia. No tengo, no puedo, no sirvo, no. Ya, iglesia, tus emociones no pueden andar así. Necesitas ser una persona de carácter. ¿Sabes por qué, iglesia? La Escritura dice que el Señor viene por una iglesia santa y que sin santidad nadie verá al Señor. La obediencia es parte de la santidad. El dominio propio es parte de la santidad. Pues les dice, aquí no se permite el libertinaje. Por eso somos pocos. Porque sí, ha llegado muchísima gente, pero cuando escuchan que Dios demanda obediencia, se van. Y una de dos, o vuelven a la religión que estaban antes, o se van a otro lugar donde les permitan el libertinaje. Pero aquí, no, mis niños. Aquí se predica la verdad, y como les digo, si salen aporreados, si salen apedreados, descalabrados, o con la vara bien dura en las manchas, ni modo, se aguanta. Porque la palabra dice que es para corregir también, para enderezar, para alinear. Entonces Dios está demandando obediencia en toda iglesia. No puedes seleccionar porciones de la palabra y decir esto sí, esto no, esto va a ser para acá, esto va a ser para allá, esto sí me gusta, esto no me gusta. No, iglesia. Tienes que ser diligente. No seas un oidor olvidadizo, porque no hay pretexto. Es el que escucha y el que hace, el que escucha y el que hace, el que atiende y el que hace. Tú tienes que estar atento a lo que Dios te está enseñando en cada reunión, a lo que estás aprendiendo en tu casa, iglesia. A leer, a tener tu intimidad con Dios. Lo que Dios te está enseñando es para inmediatamente ponerlo por obra, iglesia. Porque Él salva, es autor de eterna salvación, pero a los que le obedecen y viven para interceder por ellos. Necesitamos, iglesia, humildad. Porque solamente a los humildes Dios no desprecia. Al corazón quebrantado, al corazón que se humilla delante de Dios y que reconoce que está fallando o que se ha hecho mal, a ese corazón Dios no lo desprecia, no lo desecha. El Señor quiere gente humilde. Iglesia, ¿se estaba diciendo? Ponte a analizar todas las palabras que dice ahora. Unos tienen 1 año, otros ya tienen desde que empezamos la iglesia 2 años. Todos han nacido en esta iglesia, todos son nuevecitos. Y la pregunta es, todas las palabras que Dios ha estado hablando, todo lo que has aprendido, ¿lo estás poniendo por obra o andas en desobediencia? Porque luego, iglesia, no te quejes si las bendiciones no se manifiestan. Porque si respiramos por gracia, si vivimos por su misericordia, nos sostiene su misericordia, sí, iglesia. Pero para que tú experimentes la voluntad de Dios,
tu mente tiene que estar ligada a su mente y tu cuerpo tiene que estar obrando y haciendo. Este cuerpo tiene que ser entregado en sacrificio vivo delante de Dios, mi vida, y no prestar mi cuerpo, no prestar mi alma para que sea instrumento del pecado. Este cuerpo tiene que glorificar a Dios en su manera de ver, en su manera de expresarse, aún en las facciones, en la manera de hablar, en la manera de caminar y de conducirse. Este cuerpo tiene que expresar justicia y no debe ser instrumento para el pecado. Por eso hay muchos que dicen, ay, es que la palabra de hoy estuvo... ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque penetró la iglesia. Y a veces duele. ¿Sabe por qué? Porque Dios te saca a relucir cuál es tu verdadera intención, cuál realmente es tu pensamiento, qué es lo que no le gusta. Y ahí es donde te pone el Espíritu Santo un espejote y te dice, yo te veo así, 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 hay que modificar esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta. ¿Me da chance o no? Porque el Espíritu Santo es un caballero, a diferencia del diablo, ¿está? Por eso digan tanta gente del manicomio, ve cómo las deja. Pero el Espíritu Santo dice, a ver, hijo, ¿ya escuchaste? ¿Sentiste lo de arguir aquí? No, pues sí. Ok, ¿me da chance de trabajar o no? O sea, ¿tú tienes la voluntad? ¿Cómo? ¿Empezamos ahorita a hacer un movimiento aquí en la tierra o qué? Y si tú le das la libertad al Espíritu Santo, trabaja, y si no, no trabaja. Entonces, el Espíritu Santo se está hablando y dice, ¿qué vas a hacer? ¿Resistirlo? ¿O decir, cierto Espíritu Santo, tengo que cambiar esto? Me humillo. Y sabes que ahí es donde Jesús te va a dar la fortaleza para a lo que sobrevenga, a lo que pase, tú te manifestas firmes. Así venga prueba, así venga tribulación, así venga tentación, así venga lo que sea, iglesia, tú permaneces firme porque es el poder de Dios obrando en ti para que tu obra permanezca. Y después de que tú edificas tu casa, dice la Escritura, si llega a pasar por fuego, ahí se va a probar si edificaste con buenos materiales. Y el mejor material que puede haber para que tú edifiques tu casa es la palabra de Dios. Yo te voy a invitar, iglesia, en este momento, porque no puedo ser como antes. Si tú has dicho, creo en Jesús, si tú has dicho, sí, yo sé que eres mi Salvador, pero no andas en obediencia, pero no estás acatando, pero si tu corazón, por eso Jesús decía, este pueblo está lejos de mí, porque me honran de labios para afuera, pero su corazón está lejos. Este pueblo no me ama, porque es de puro dientes para afuera, porque su corazón está lejos. Tu corazón, dentro de tu corazón está el pensamiento, dice la Biblia. Tal cual es su pensamiento en su corazón. ¿Tu pensamiento está lejos de Dios, iglesia? ¿Ha estado? ¿Has altercado con Dios? ¿Has sido desobediente? ¿Has sido necio? ¿Has sido olvidadizo? ¿Has sido negligente, iglesia? Pasa al frente y ponte a contar con Dios, iglesia. Porque la palabra de Dios renueva. Y si tú has andado en desobediencia, o has sido negligente, o le has rebatido a Dios, pasa al frente y dile a Dios que te perdone, iglesia. Porque Él es fiel y justo. Dice la Escritura que tenemos un abogado tan bueno que al momento que nos arrepentimos nos perdona de todos nuestros pecados. Tenemos un buen abogado que se llama Jesucristo. Ahí donde estás, iglesia, con tus ojos cerrados, si quieres arrodillarte, si quieres permanecer de pie, pero clama a Jesús, porque resulta que yo no puedo hacer nada por ti. Jesús sí. Necesitas clamar a Jesús. Háblale, que venga tu ayuda. Dile en qué has fallado. Dile en qué le has faltado. Dile en qué has pecado, iglesia. Porque es necesario que reconozcamos el error, que identifiquemos, dile al Espíritu Santo, ayúdame a identificar en qué he fallado, en qué he faltado, en qué he pecado, por qué, Señor, qué está pasando conmigo. Déjame verme en el espejo para verme tal cual como tú me ves, Señor. Porque yo te amo, Señor, porque yo quiero caminar en tu verdad, porque yo quiero caminar en tu justicia, deleitarme en tu ley, Señor. A
aquí estoy, Señor, creo en ti, creo que tú eres el único que me puede salvar, Señor. Creo que tú eres el único, Señor, que puede interceder ante el Padre para mi perdón, Señor. Renuévame, Jesús. Renuévame, Señor. Renuévame, Padre. Clama a Jesús, iglesia. Clama a Jesús. Él no desprecia el corazón contrito y humillado. Él no condena, iglesia. Para los que estamos en Cristo, dice la Escritura, que no hay condenación. No hay condenación. No hay quien acuse, porque tenemos un abogado que se llama Jesucristo, que se compadece de nosotros, que sabe que somos hombres. Clama en la iglesia. Clamamos a ti, Señor. Clamamos a ti, Señor. Renuévanos, Señor. Perdona toda maldad, Señor. Perdona todo pecado, Señor. Dice la Escritura, confiesa tu pecado, dice la Escritura en el libro de Juan. Y es lo que necesitas hacer. Necesitas confesar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. No pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es necesario que confieses tu pecado, iglesia. Confiésalo. Él es fiel y justo para perdonarnos. Porque sé que el Espíritu Santo te ha dicho, iglesia, en qué has fallado. ¿Cuál es el error? ¿Dónde está? Toca, Espíritu Santo. Toca el corazón, Señor. Toca el corazón, trae el redarguir, Espíritu Santo, porque tú eres el consolador, Espíritu de Dios. Tú eres el consolador, Espíritu de Dios. Tú redarguyes, Señor. Tú guías, Señor, al arrepentimiento. Tú convences de pecado, Señor, para que nos arrepintamos, Señor. Pero no nos tiras al suelo, no nos condenas, Señor, después de haber confesado nuestros pecados, sino que nos agarras con ternura, Espíritu, y nos pides que nos tomemos de ti para levantarnos, Señor, y caminar junto contigo, Señor. Confesamos, Señor, todo delante de ti. No ocultamos nada, Señor. Tu palabra dice que no podemos decir que no hemos pecado, Señor, porque te haríamos a ti mentiroso, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está tocando, Señor. Deja que el Espíritu Santo te guíe a hablar. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, toca, Señor. Toca, Espíritu Santo. Toca, Jesús.
Toca, Señor. Toca, Señor. No puedo solo llevar tan dura cruz. Necesito que tú vengas en mi ayuda. Señor, ayúdame a proseguir junto a ti. Y en tu camino lograré muchas cosas. Señor, no puedo solo llevar tan dura cruz. Necesito que tú vengas en mi ayuda. Señor, yo soy aquel por el que tú sufriste, por el que tú moriste en la cruz del tormento para darme de tu amor. Ahora vengo a cantarte por haberme salvado. Ahora vengo a cantarte esta humilde plegaria que he escrito para ti. Clamamos a ti, Señor. Clamamos a ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos socorres, Señor, en todo momento. Sea en la tentación o en la prueba, tú nos socorres, Señor. Gracias, Jesús, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Nos entregamos a ti, Señor, para hacer tu voluntad. Ofrecemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de tu presencia. Nuestra vida es la ofrenda que presentamos delante de ti, Señor, para que tú hagas lo que te plazca en nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, y nos rendimos por completo y de todo corazón, espíritu, alma y cuerpo nos rendimos a ti, Señor Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor por su